Mis hermanos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es una alegría para nosotros, como siempre, poder estar aquí, estudiar su palabra y qué bueno que ha sido el Señor al darnos la oportunidad, al darnos el tiempo, al darnos todos los recursos, ¿verdad? Ha sido muy bueno nuestro Señor. Voy a invitarles, mis hermanos, a que oremos. Esta noche es noche de estudio, así que de una vez oramos y entramos. Oremos. Dios de toda bondad, Señor de toda gloria, de toda alabanza, digno eres tú. Venimos a postrar delante de ti, venimos a rendir nuestros corazones, venimos a rendir nuestras mentes, venimos a rendir nuestro conocimiento delante de ti, ante tu palabra, reconociendo como lo encontramos en la Escritura que tú eres Rey, que tú eres soberano, que nada está sucediendo en nuestras vidas que escape a tu divino propósito y a tu perfecta voluntad en nosotros. Que esta noche nosotros podemos declarar con toda confianza que tú que has iniciado la buena obra en nosotros la llevarás hasta el final. Gracias, Señor, porque tú has intervenido en nuestra historia, en nuestra pequeña historia de nuestra vida. Tú le has dado sentido a todo lo que hacemos. Tú le has dado sentido a, a la adoración en nuestras vidas, Señor.
Te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra, ser edificados, ser fortalecidos con esperanza, con fe en nuestros corazones por la obra poderosa y maravillosa de tu Espíritu. Te damos gracias porque esta noche tú nos provees de todo lo necesario para este estudio bíblico. Gracias por cada uno de mis hermanos que se esfuerza, Señor, que toma de su tiempo, que toma eh, de sus recursos y se esfuerza, Señor, por estudiar tu palabra. Ayúdanos para que todo lo que hablamos, para que todo lo que digamos hoy traiga gloria a tu nombre y traiga edificación, por supuesto, a nosotros como iglesia. Como siempre, Señor, te pido que por favor me guardes de la necedad de mis palabras, que pongas gracia en ellas, Señor. Que seas tú exaltado, Señor, y que todos podamos ser edificados y que no tomes en cuenta, Señor, eh, mi necedad, mi poca claridad, y que traigas eh, aliento a mis hermanos y que mis hermanos puedan también escudriñar la escritura, puedan abrir también la palabra y también todos juntos podamos ir llegando a conclusiones que encontramos precisamente en la escritura. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Y esta noche entonces tengo la ayuda nuevamente del hermano Montilla para que me ayude a leer los textos. Ya están ustedes ubicados, supongo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12. Muy bien, vamos a hacer la lectura. Apocalipsis 12, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 12. Vamos. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegaron hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos, cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, hemos dicho que texto un poquito difícil, ¿no? Un poquito que nos complica el pensamiento por momentos. Bueno, un repaso muy sencillo y muy rápido. Hemos dicho que este capítulo podemos dividirlo en tres secciones. La primera sección que va del verso 1 al verso 6, la segunda que va del
del verso 7 al verso 12 y la tercera que va del verso 13 al verso 17. ¿Listo? Dijimos también que podíamos dividir esta segunda parte, que es donde estamos ubicados del verso 7 al verso 12, que esta parte nosotros la podríamos dividir de acuerdo a varios eventos que están sucediendo ahí. Y nos detuvimos hace 8 días para ver un evento, la gran batalla en el cielo. Muy bien, le dimos como mucha mente a eso, un par de hermanos motivados por el hermano Jorman, me hicieron alguna pregunta el día domingo, ahí estuvimos charlando y yo espero que ustedes ya hayan llegado a sus propias conclusiones con un par de preguntitas que les había dejado en el texto. Sin embargo, del texto podemos hacer una pregunta muy clave independientemente de la posición que tengamos nosotros arriba con las otras dos preguntas. Así que si alguno está desubicado, le invito a que vea la enseñanza de hace 8 días. Y esta pregunta clave puede resolver, dependiendo de la posición que tengamos, vamos a llegar a la misma conclusión. Y la pregunta clave para llegar a esa conclusión podría ser: ¿cuál fue el resultado de aquella gran batalla a la que nosotros nos estamos refiriendo aquí en este momento? ¿Cuál fue el resultado de esa gran batalla en el cielo? Satanás se enfrentará a Dios y no podrá prevalecer. ¿Listo? Ese puede ser el resumen bastante sencillo. Nos hicimos unas preguntas, ¿verdad? Al final, ¿qué efecto tendría esta verdad en aquellos hermanos en Asia Menor? Aunque su lucha fuera fuerte, finalmente la victoria estaba asegurada. Pero estaba asegurada porque estaba en los méritos de Cristo, no en ellos. La derrota de las huestes de maldad está segura, dijimos. La derrota de Satanás y de sus demonios es completa y es segura. Y también evaluamos un poco nuestras vidas a la luz de todo esto y dijimos qué efecto tiene en nosotros hoy. ¿Podemos tener nosotros alguna esperanza como aquellos hermanos? Bueno, ese fue como el resumen corto. Si usted quiere un poquito más, entonces por favor vaya a la enseñanza de hace 8 días, y si quiere más, bueno, le invito a que vaya y averigüe en otros autores. Muy bien. Quiero esta noche iniciar resaltando algo que, una preocupación que últimamente me ha venido a la mente y la quiero compartir con ustedes. Y voy a resaltar eso en este inicio. Nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios para mí, para ustedes, para todos nosotros, ¿cierto? Para todos los hombres. Pero para entender correctamente el mensaje de la Biblia, primero debemos entenderla en un contexto en especial. Y es en el contexto de aquellos a los cuales fue escrita la carta, la epístola, ese primer mensaje. Esto es un principio como hermenéutico. La pregunta entonces fundamental en la hermenéutica es: ¿cómo entendieron los destinatarios lo que se les dijo? Los primeros destinatarios. Antes de pensar, mis hermanos, en qué significa ese texto para mí, yo debo preguntar al texto cómo lo entendieron los primeros lectores de ese libro, ¿sí? Por favor, tenga muy en cuenta esto. Esta pregunta usted debe hacérsela siempre, en cualquier texto, en cualquier libro, leyendo a cualquier escritor de la Escritura. ¿Listo? Y tal vez el mejor ejemplo donde se deja ver esto es en Apocalipsis. Y creo que es el libro donde más se descuida este principio hermenéutico.
pensar cómo lo entendieron los primeros lectores. Miren, mis hermanos, muchas interpretaciones extrañas y por ahí un poco descabelladas han salido del Apocalipsis por el simple hecho de sacar el libro de su propio contexto, por el hecho de sacar el lenguaje de su propio contexto, por el hecho de no hacerse la pregunta fundamental: ¿cómo lo entendieron los lectores de Juan? ¿Mm? ¿Cómo lo entendió la iglesia de finales del primer siglo a la cual Juan le está escribiendo su libro, su carta? Dijimos al principio, por allá en una introducción, que también podemos hablar de Apocalipsis como una carta. Sí, para nosotros el libro hoy nos parece un libro enigmático, pero precisamente porque nosotros a veces nos alejamos de ese primer principio. Para nosotros lo es así, pero para quienes Juan escribió no era así. De hecho, Juan motiva a leerlo. Y Juan hace algo muy especial, y es que da una bienaventuranza por leer el libro. Quiero que leamos ese texto que quizás ya lo hemos dejado un poquito relegado. Juan motiva a que sus lectores le pongan mucha atención al libro, porque en ello hay una bienaventuranza. Miren lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Sí lo ven ahí? Bienaventurado. Entonces, eso deja en claro que a quienes Juan escribió, mis hermanos, ellos entendían lo que él escribió. Tal vez, vuelvo a decir, sí, para nosotros es difícil entender el Apocalipsis. Hay cosas que a veces no son tan claras allí, pero escuche bien lo que le voy a decir. No fue así para sus destinatarios. Juan les dice: léanlo, porque allí hay una bienaventuranza en leer y en guardar lo que yo les estoy diciendo acá. Es obvio, mis hermanos, que para esa iglesia perseguida de finales del primer siglo, este mensaje fue un mensaje relevante. Era importante para ellos. Y ellos, pues al ser una iglesia perseguida, mis hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Ellos, al ser una iglesia perseguida, ellos no tenían tiempo para tratar de desentramar acertijos o enigmas. Muchos leen el libro de Apocalipsis y lo piensan así, que allí hay un montón de acertijos, de enigmas, de cosas por... Mi hermano, mire, déjeme decírselo así, esa gente no tenía tiempo para ponerse a divagar sobre el contenido. Cuando ellos oyen las palabras de Juan, las entienden claramente. Ellos entienden lo que Juan está diciendo. Ellos entienden por qué Juan se lo está escribiendo. Y ellos entienden cuál era la bienaventuranza que había por la lectura de ese libro. ¿De acuerdo? Ellos no tienen tiempo para ponerse a desenredar un mensaje confuso con un montón de... No, eso no. Ellos no tienen el tiempo, no están en esas condiciones. Cuando ellos leen a Juan, ellos saben y entienden lo que está pasando. Esa comunidad a la cual Juan le escribe Apocalipsis, ya dijimos, era pobre, perseguida, tremendamente atribulada, necesitaba urgentemente un mensaje de consuelo y un mensaje de esperanza. ¿Cuál es el mensaje fundamental del Apocalipsis? Mis hermanos, el mensaje fundamental es: Cristo reina. Cristo es vencedor, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí aparece dragón, un gran dragón, Babilonia, la bestia, el falso profeta, 666, 1000 años, 1260 días, bueno, todo eso que hemos ido hablando.
Insisto en esta idea, todos estos son símbolos que obedecen a la situación particular de los primeros destinatarios. Ellos lo entendieron claramente, insisto mucho en esto, mis hermanos. Es en este contexto entonces en el que debe interpretarse, en la situación particular de esas iglesias de Asia Menor a finales del primer siglo. Así es como nosotros debemos leer el Apocalipsis. ¿De acuerdo? Bueno, eso debemos tenerlo siempre, siempre presente. Ok, entonces otra vez, dijimos que esta segunda parte del capítulo 12 nos muestra varios eventos. Y de acuerdo a esos eventos íbamos a dividir entonces nuestro texto. Ya vimos, el primero fue la gran batalla en el cielo. Ahora, nos vamos a detener por unos minutos para ver el segundo evento. Y ustedes van a entender ahí en el texto que habla de la expulsión del gran dragón. La expulsión del gran dragón. Hay algunos escritores que dicen, el buen maestro repite los puntos que él considera importantes. Bueno, Juan menciona la caída de Satanás hasta 5 veces en 3 versículos. Mire, lo hace en el versículo 9, en el versículo 10 y en el versículo 13. Ustedes detállenlo ahí, no lo vamos a leer. El gran dragón y sus seguidores son arrojados a la tierra, porque ahora el cielo les está prohibido. Y se utiliza una serie de nombres que ya veremos ahorita que las vamos a desarrollar, al menos por 3 razones. Para identificar al Cristo que ha vencido, para alentar a los moradores de la tierra acerca del poder tenebroso del diablo, y para ilustrar la capacidad de este monstruo tanto de destruir como de engañar. Entonces quiero que leamos nuevamente el verso 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. Recordemos que con la exaltación de Cristo, Cristo es exaltado y ocurre la expulsión de Satanás y de sus ángeles del cielo. Y notemos algo interesante, hermano, la manera en que Juan lo describe. Y él dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y como ya hemos leído esa frase en Apocalipsis una y otra vez, y como ya hemos dicho, ya me he referido a esto lo podemos llamar, o lo que los teólogos lo llaman, los que saben lo llaman, esto es un pasivo divino. ¿Qué significa eso? Es decir, no fue Satanás quien decide salir un día del cielo y ya nunca más quiero volver. No. Tampoco creo yo que fue Miguel y que fueron sus ángeles los que expulsaron a este gran dragón por su propia iniciativa. ¿Qué creo yo que debemos creer todos? Que fue Dios quien echó a Satanás del cielo. Juan vio a Satanás siendo expulsado del cielo por una iniciativa divina. Es así. ¿Quién es el soberano? Dios. Él es el que reina, el que tiene el poder, y fue Él quien expulsó a Satanás de delante de su presencia. Por eso yo creo que fue, ya que se está refiriendo a Cristo cuando, en la pregunta anterior que les hacía. Fue Dios quien lo hizo. Y note el énfasis que hace Juan al repetir esa acción, hermano. Ahí utiliza el verbo lanzar, arrojar. Y si ustedes notan su texto, en el verso aparece 3 veces.
En un solo verso se nos dice lo que ocurrió con Satanás. Él fue arrojado, él fue lanzado. La palabra nos lleva a pensar que fue en una forma drástica, en una forma radical. Ese modo del verbo, de la palabra, expresa una acción definitiva, expresa una acción que ha sido concluida, fue arrojado, fue lanzado. Pregunta, ¿podía Satanás volver a entrar en el cielo una vez más? Definitivamente, él fue echado para nunca más volver. Eso es lo que esa repetición nos quiere hacer pensar. Eso es a lo que esa repetición en realidad se refiere. Lo que ese énfasis nos está diciendo es que fue arrojado de una forma definitiva, lanzado, sacado. En nuestros términos, de la forma más violenta, permítame decirlo tan coloquialmente, sacado a patadas del cielo para no volver. Ahora, el que fue arrojado, note su texto y quiero que por favor lo miren, recibe 4 calificativos que lo identifican. Notemos todos esos, no los quiero confundir con todas estas palabras, pero hay unos adjetivos que califican a ese personaje. Eso es lo que en español, los que saben español, se llaman adjetivos calificativos, ¿no? Y notemos todos esos adjetivos que aparecen aquí, que describen lo que quieren hacer esos adjetivos es describir todo el carácter malévolo de este ser. Y miremos esos sinónimos como están ahí. Noten, dice el gran dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, engañador. Usa varios sinónimos para describir el carácter y el alcance de lo que Satanás ha hecho a lo largo de la historia de la redención. Notemos cómo Juan describe al gran dragón, aunque ya nosotros hemos hablado bastante de ello, del gran dragón. Y es como tipificando a un monstruo que busca la destrucción, que busca la perdición de los hombres. Y ese calificativo pues destaca ese carácter terrorífico del enemigo y opositor de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está queriendo decir la palabra cuando nos habla del gran dragón. No es un ser ahí como con 7 cabezas y bueno, así como nos lo han pitado. No es de esa manera. ¿De acuerdo? Pero ya nos hemos referido bastante a ello, así que le invito a que por favor lo lea y lo mire. Y continuemos al siguiente. Note que también se llama la serpiente antigua. Y cuando esta palabra aparece así como la serpiente antigua, ¿ustedes en qué piensan? ¿Qué se les vendría así inmediatamente a la mente? Bueno, yo sé que ustedes dijeron la respuesta correcta. Este título identifica con aquel que en el principio de la historia humana sedujo a la mujer. ¿Lo recuerdan? Entonces aquí nuevamente Juan está aludiendo al Antiguo Testamento. En este caso está aludiendo a Génesis y en especial a un texto que nosotros hemos hablado y hemos hablado sobre él, ¿cierto? Génesis capítulo 3, donde se nos informa allí de una serpiente astuta. Y dice la palabra, más astuta que todos los animales del campo, que tentó a Adán y a Eva y que los engañó allá en el jardín del Edén. Leamos un texto del Nuevo Testamento que nos refiere allá. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ahí está.
Ahí leemos que la serpiente engañó con astucia. ¿Para qué? Para conseguir su propósito. Y se le califica de antigua en relación a su manifestación ya en el principio de la historia humana. Entonces ese título expresa la idea de astucia, de peligrosidad. Esto es lo que esos hermanos que están leyendo a Juan deben entender. En esta iglesia, en el primer siglo, eso es lo que ellos deben entender sobre ese dragón del cual les está hablando Juan. Ellos deben entender que no había empezado a obrar o a actuar en el primer siglo o hasta ahora contra ellos después de Cristo. Él ha estado ocupado desde poco después de la creación del mundo. Por eso es que se le llama la serpiente antigua. Él tiene siglos de estar obrando como el enemigo de Dios contra su pueblo. Ahí ha estado el accionar del diablo. A veces nosotros queremos, algunas personas a veces piensan que pueden aún engañar al mismo Satanás, pero todo lo que el hombre se invente, esa ya se la sabe Satanás, pero no porque él se la sepa, sino porque ha estado a lo largo de la historia y él ya ha visto el obrar del hombre. Ustedes han escuchado un dicho que dice por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. En realidad es cierto. Más sabe el diablo por viejo, porque ya ha estado ahí en toda la historia. Él ya ha visto todo ese caminar, ¿ya? Que porque en realidad él quiere inventar cosas nuevas. Bueno, pero no estamos haciendo exégesis a los dichos. Juan también lo describe de una manera especial, y él lo describe como el diablo y Satanás, note. Y notemos que Juan específicamente está diciendo que este dragón, que esta serpiente antigua, se llama diablo y Satanás. Mucha atención a esos dos términos. A ver, el término diablo, cuidado, no se me van a desconcentrar aquí porque ustedes después pueden salir con un chiste flojo. Así que cuidado lo que voy a decir. El término diablo, ojo, significa adversario, significa oponente, simplemente eso. Diablo, adversario o oponente. Describe a ese alguien como alguien que calumnia o que acusa falsamente a otro. Eso en esos términos así planos, ¿de acuerdo? Sin más ni más. Y esto lo leemos, tenemos un ejemplo en 1 de Timoteo 3:11. Quiero que leamos ese texto para ver cómo se utiliza esa palabra ahí, diablo. Ojo, para referirnos a un adversario, a un oponente, a alguien que calumnia, a alguien que acusa falsamente. ¿De acuerdo? Solo en esos términos, no lo van a llevar al personaje como tal. 1 de Timoteo 3:11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, y ahí donde aparece el diablo, ¿cierto? Bueno, el texto dice que las esposas no deben ser diablos. Es la palabra que aparece ahí como no calumniadoras, ¿de acuerdo? Ojo, no estamos hablando del ser, estamos hablando de esa característica. Las esposas no deben ser calumniadoras, más bien ellas deben ser sobrias. Así que en su raíz ese término diabolos tiene un aspecto más bien forense. Es decir, que en la antigüedad era usado para referirse a un oponente en una corte judicial. Esto es muy importante, mis hermanos, para lo que ya vamos a ver en un momentico. A ver, en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, ese término diabolos era usado para traducir el término hebreo Satán. Entonces ambos términos son equivalentes, solo que uno es en griego, el otro es en hebreo.
Y Satanás era usado entonces en el Antiguo Testamento de la misma manera. ¿Para qué? Para referirse a un oponente, para referirse simplemente a un adversario de otro. Un ejemplo lo encontramos en Números 22:22. Pero Dios se airó, porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna, y sus 2 sirvientes con él. Ajá. Es importante, por ejemplo, uno entender esas palabras para que uno pueda llegar bien a interpretar bien el texto y no llegue a llegar a unas conclusiones bien erradas. En este texto de Números se usa el ángel de Jehová, que se puso en el camino del falso profeta. Ahí ustedes encontrarán en la historia que está hablando de Balaam, y leemos que se puso como un adversario. Ahí aparece la palabra, que se puso como un adversario de él, lo que significa Satán. Simplemente, vuelvo a decir, la palabra ahí, adversario. Hace 8 días hablamos de esto, y así fue como el dragón se presentó delante de Dios en Job, acusando a Job, y en Zacarías, como el adversario de Job y como el adversario del sumo sacerdote Josué. Eso lo hablamos hace 8 días. Ahora, cuidado con lo que les voy a decir. En el Nuevo Testamento, ese nombre ahora toma una forma de nombre propio. Y entonces lo encontramos ahora como el nombre del gran dragón, de la serpiente antigua, del gran enemigo de Dios y de su pueblo. Pero ahora denotándose ese carácter que posee ese demonio. Es el gran adversario de Dios, es el gran adversario de su pueblo y es el calumniador. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso. Muy bien. ¿Qué más? Vayan a su texto de Apocalipsis. Edgar, hágame el favor, nuevamente Apocalipsis 12. 12:9, sí. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. ¿Cuál nos falta ahí en el texto? Note que se le describe también como aquel que engaña y que engaña al mundo entero. Y con esa frase Juan está describiendo el trabajo, digámoslo así, la ficha técnica, por así decirlo, del gran dragón. Él se dedica a engañar al mundo entero. Y el versículo señala el ministerio malvado de Satanás. Quiero que leamos Apocalipsis 12:8, porque más adelante leemos algo. Apocalipsis, perdón, 28:28. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Ajá, ¿sí lo notaron? Aquí en el 28 leemos que cuando pasen los 1000 años, y ya veremos qué significan esos 1000 años, no se adelanten por favor, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar al mundo entero. El apóstol Pablo afirmó en su carta a los Corintios que fue Satanás quien engañó a Eva. Ese fue el texto que ya leímos de 2 Corintios 11:3. Ahora, ¿por qué hizo Satanás esto? Bueno, porque a eso es a lo que él se dedica. ¿A qué? A engañar. En Génesis 3, le invito a que usted lea todo el capítulo. En Génesis 3 ustedes van a ver que él vino a acusar a Dios, a calumniarlo de hacerle mal a Adán y a Eva al no permitirles comer de aquel árbol. Y así engañó a Eva, luego engañó a Adán. Y mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 2:11, busquémoslo.
Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Ujú. Bueno, Edgar después les explica qué quiere decir esa palabra. Básicamente es esto, mis hermanos. Pablo dijo que Satanás maquina engaños contra los creyentes. Miren lo que dice Jesús en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ujú. ¿Qué dijo Jesús? Que Satanás usa a sus hijos eh, falsos, sus falsos profetas, ¿para qué? Para engañar. Ese malvado oficio de Satanás de engañarles resulta fácil por cuanto todos los no regenerados están bajo su influencia. El versículo señala el misterio malvado de Satanás, mis hermanos. Dos aspectos merecen ser destacados aquí. Primero, que Satanás es un engañador por excelencia. Es mentiroso y como encontramos en los evangelios, se dice de él que es padre de mentira. Con sus engaños busca la caída, el fracaso de los hombres. Y el texto afirma que engaña estableciendo como una actividad continua en el tiempo. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, el engaño de Satanás se extiende universalmente. Creo que el apóstol Pablo nos puede ilustrar muy bien esto. Segunda de Corintios 11:14, mire lo que dice. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Que Satanás se disfraza como, ¿qué? Ángel de luz. Es decir, note esto, haciéndose pasar por quien él no es. Juan afirma entonces que él vio a ese gran dragón, aquel que ha estado operando en el mundo casi desde el principio de la creación. Note cómo él lo ve, oponiéndose a Dios y a su pueblo, engañando al mundo entero. Y Juan ve que ese dragón es arrojado a tierra y sus ángeles con él. Juan se lo comunica a sus lectores y sus lectores lo entienden lo que Juan les está diciendo. Nuevamente, volvamos a leer el verso 9 y vamos a hacer otra puntualidad sobre el texto. ¿Qué hora es? Ya vamos terminando. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ujú. Miren, mis hermanos, Satanás no podrá prevalecer. En este evento, Cristo, como un cordero vencedor, como juez absoluto, declara la derrota total de Satanás. Y note que no prevalece, es lanzado fuera. Ahora, aclaremos, no es lanzado físicamente, aquí es lanzado, y tenemos que decirlo así, en términos jurídicos. Esa gran batalla no es de seres angelicales. Mis hermanos, la Biblia no presenta eso en ningún momento, que los ángeles se enfrentan para pelear porque siempre hay, eh, o más bien la razón es porque siempre que hay luchas, hay muertos, pero resulta que los ángeles no mueren. No hay una cosa, mis hermanos, como ángeles enfrentados así con espadas, peleando a ver quién muere. No, la palabra nos está queriendo comunicar otra cosa cuando nos habla de este tipo de batallas.
Lo que la Biblia dice es que esa batalla que se libra a favor de la iglesia es una batalla judicial, donde Cristo ganó todo. ¿Cómo lo ganó? A través de su muerte, a través de su vida, de su resurrección. Cuando la Biblia dice que el gran dragón fue lanzado, es porque este evento judicial o ese juicio de Satanás ha sido consumado, queda expuesto por lo que él es, que es un engañador, es el gran dragón, es el adversario, es el autor del mal, es el encargado de hacer su trabajo de engañar. ¿Listo? Así que Satanás está derrotado oficialmente y oficialmente es expulsado. Vuelvo a decirlo, es expulsado jurídicamente. Mis hermanos, mire, esta es una sentencia cumplida contra Satanás. Aquí nosotros tenemos una batalla jurídica donde se presenta a Dios y se ve que tiene todos los méritos para declarar a Satanás derrotado y que solo espera su sentencia, que solo espera que se le condene al juicio eterno. Recuerdan, Satanás será lanzado al tormento eterno. Aún no ha sido entregado a esta condena, pero digámoslo así, su sentencia ya salió, ya su sentencia está firmada y la sentencia dice que nunca ha prevalecido contra el pueblo de Dios. Pensemos qué esperanza le traen estas palabras a los hermanos allá. ¿Sí? Satanás ya tiene una sentencia de condena sobre él. Algunos piensan que a veces Satanás va a estar en el infierno como infligiendo dolor a los que estén allí y ven a Satanás como ¿cómo se dice? Como el soberano en el infierno, como el rey del infierno, pero no es así. Esa es otra cosa que también nos hemos inventado. Satanás va a estar allí en condena también. Satanás no va a estar picando a las personas, no sé, con un trincho como a veces lo ven. No, Satanás va a estar allí bajo condena también. El soberano de todo lugar, escúcheme, alguno puede, aún en el infierno, ¿quién es? El Señor. El Señor. Satanás ni siquiera va a ser rey y soberano sobre el infierno, porque él va a estar allí para ser condenado. Bueno, en algún momento hablaremos más de este personaje. Bueno, vamos terminando. Perdón que aquí moví algo que no debía haber movido otra vez. Mis hermanos, entonces, ya para ir finalizando. Esto es muy importante para la mujer. Porque recuerden que la mujer que sufre, ¿quién es? La iglesia. Esa mujer es la que está peregrinando, está amenazada por esa serpiente antigua. Pero que sepamos que esa serpiente ha sido derrotada, ¿no es muy esperanzado? Nosotros tenemos por ahí unos textos, esto ustedes lo recuerdan, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Satanás engañará a muchos, sí engañará a muchos. Y voy a hacer un apunte que algunos hermanos ya sé que me han escuchado y me lo han escuchado repetir mucho, que lo dejamos pasar sobre un texto que acabamos de leer. Satanás engañará a muchos. Si fuera posible, engañará a los escogidos. O sea, que el texto está diciendo que no es posible que Satanás engañe a los escogidos. ¿Sí? Repito. Satanás engañará, si fuese posible a los escogidos. Lo que significa que Satanás no va a poder engañar a los escogidos. Y entonces, ¿por qué esa frase está ahí? Bueno, está así de esa manera para darnos a entender lo fuerte del engaño. Aunque
No es posible que los escogidos sean engañados. Repito, enfrentamos entonces a un enemigo feroz. Sí, es muy feroz, pero lo que pasa es que nosotros lo enfrentamos en Cristo. Mis hermanos, mire, cuando nosotros leemos detenidamente el texto y la palabra, note que a nosotros no se nos delegó esa pelea. La Biblia dice que como Satanás está derrotado, el alcance de esa victoria la tenemos nosotros. Todos los creyentes vamos a vencer. ¿De qué manera? Por los méritos de Cristo. Nosotros, mis hermanos, nosotros no batallamos a ver si ganamos. Ya todo ha sido ganado en la obra consumada de Cristo. Satanás y sus ángeles malos están confinados a esta tierra, sí, para seguir con su obra engañosa y destructora. Pero, mis hermanos, mire, incluso aquí, Satanás no puede hacer todo lo que él quiera. Él solo puede hacer el daño que Dios le permita. Satanás debe cumplir los decretos de Dios. Él debe obedecerlos. Es más, Satanás mismo debe darse cuenta que sus estrategias contra Dios siempre van a acabar en fracaso. No es Satanás quien gobierna. Es Dios quien es el soberano y el que gobierna el mundo. Hace 8 días les decía, el bien y el mal no son dos fuerzas en igual proporción. A veces gana el bien y a veces gana el mal, y a veces gana el mal, gana el mal, gana el mal. No es así, mis hermanos. Es que el Señor es soberano, y el mal y el diablo y Satanás y toda su obra está sometida a la obra poderosa soberana del Señor. Y es el Señor el que gobierna. Satanás, ¿qué puede hacer? Lo que el Señor le permite hacer. ¿Ya? Es que aquí me emociono para seguir hablando. Mire, algunas personas con todo esto que está pasando de la pandemia y todo, ¿no? Algunas personas han muerto y algunas personas a veces piensan, el diablo se las llevó, Satanás se las llevó. No, mis hermanos, es el Señor. ¿Quién da la vida? El Señor. ¿Quién quita la vida? El Señor. ¿Cuándo? Cuando el Señor diga, no es cuando Satanás quiera. Si alguien muere, no muere porque el diablo, no. Fue porque en primera instancia fue el Señor el que dijo, ya hasta aquí, listo, hasta aquí. Que puede utilizar al diablo como su servidor, eso sí, pero eso es otra cosa. Satanás en realidad, como un escritor decía, Satanás en realidad es el perro ovejero de Dios. Y quiero terminar ya esta noche recordando la conclusión que hacíamos hace 8 días y trayendo a mente lo que les compartía en la introducción. Pensemos ahora por unos segunditos. ¿Qué efecto tendría esta verdad en aquellos hermanos en Asia Menor? Según todo lo que hemos hablado, ¿qué efecto tendrían esos hermanos? Tenían una lucha fuerte, pero ellos podían decir, mi victoria final está segura. Está segura porque nosotros vamos a combatir, nosotros nos vamos a parar firmes. No, en los méritos de Cristo. Ellos miraban al maligno y toda esa obra maligna, y ellos podían decir, su derrota está segura. La derrota de Satanás, de sus demonios, de sus ángeles, fue completa, mis hermanos. Imagínense una iglesia pasando por tremenda tribulación y viene esta palabra de aliento de parte del Señor. Ahora sí, podemos preguntarnos, ¿y qué efecto tiene en nosotros? Bueno, el mismo efecto esperanzador que tuvo para ellos, para esos hermanos en el primer siglo. ¿Podemos tener la misma esperanza que estos hermanos afligidos con hambre?
¿Sí o no? Sí. Estuviéramos en clase, yo les diría, repita conmigo, Cristo ha vencido. Cristo es el Cordero vencedor. Ah, ¿cómo cambian las cosas, mis hermanos, cuando nosotros hilamos con ese contexto Apocalipsis? Cuando hablamos de Cristo como Rey, Cristo como vencedor, eso cambia todo. Así que para traernos ánimo, vamos a leer esta noche una vez más las palabras de Juan, o bueno, las palabras que encontramos más bien en Juan. Juan 16, verso 33. Búsquelo allí, ya vamos terminando. No lo lea, Montilla, descanse. Vamos a leerlo todos juntos. Son las palabras que encontramos en Juan, pues son las palabras de Jesús. Y el Señor nos dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Espero, mi hermano, que a su vida, y espero que a mi vida el Señor aplique esta palabra esta noche. Porque yo le puedo decir, ojalá el Señor le traiga esperanza. No quiero que piense de mí como alguien que no necesita esperanza. Yo necesito la misma esperanza, la misma esperanza. En momentos cuando nuestra mente nos juegue sucio y se nos mueva un poco el piso, tenemos que recordar esta gran esperanza de nuestro Señor, la que nosotros aguardamos en Cristo. Bueno, mis hermanos, tengo muchas cosas más por deciros, pero eso seguiremos viendo el resto de año. Oremos, mis hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias por el tiempo que nos das para acercarnos a ella. Qué gran esperanza la que encontramos hoy en tu palabra, Señor. Sí, qué gozosos nos sentimos de tener a un Cristo victorioso, vencedor sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza maligna. Señor, a ti llevamos nuestra oración esta noche, porque tú sabes que a veces pareciera que en nuestra mente, que nuestros ojos se pierden un poco. Gracias sean dadas a ti, Señor. Cordero vencedor. Porque en ti tenemos firme toda esperanza. Nosotros miramos hacia nuestros días complicados, difíciles, y solo podemos decir: el Señor es vencedor, el Señor está en control de todo, el Señor es soberano. Ninguna de estas situaciones difíciles que hoy vive nuestro país, nuestra nación, se salen al control soberano tuyo. Y nosotros podemos decir: amén, estamos seguros en tus manos. Estamos seguros en que tu obra se completará y llegará hasta el final. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que sigas animando el corazón de mis hermanos para continuar con este estudio de Apocalipsis. Llevamos nuestra oración al trono de la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, que tengan una feliz noche, que descansen. Si el Señor lo permite, entonces nos veremos el domingo. Les animamos a que por favor se inscriban ahí en el enlace. Seguimos animando a los hermanos a que nos ayuden a equilibrar las dos reuniones del día domingo. Gracias, porque algunos hermanos sabemos que se esforzaron el domingo. Gracias por ayudarnos con esto. No, nada más, solamente que por favor se inscriban y ya el resto se lo diremos en vivo y en directo. Feliz noche, mis hermanos, que descansen.